Bienvenidos amigos, vamos a continuar nuestra clase del Antiguo Testamento. Estamos en Génesis, estamos ya en medio del libro. Plan hoy es terminar Génesis, Éxodo y Levítico. Entonces vamos a estar volando ahorita. Um, Quise tomar mucho tiempo en Génesis porque realmente forma la base de mucha teología de la Biblia. La historia de Génesis es clave para entender el plan de Dios, el propósito de Dios para el ser humano. Y vemos aquí el comienzo de la línea mesiánica, realmente que apunta siempre a Jesucristo. Recuerda que la Biblia apunta, toda la Biblia apunta a Jesús. Entonces, cuando vemos las pistas en el relato bíblico, entendemos el propósito del libro. Y hemos hablado mucho de esto. El propósito del libro no es netamente un libro histórico, porque solamente cuenta la historia principal, que es de la redención. Ese es el propósito. No es un libro científico, no es netamente como forénsico, ¿no? Que todo el detalle tiene que ser exactamente hecho. Si estudias literatura antigua, tienen diferentes métodos o metodología para relatar lo que había pasado, que hoy en día tiene que ser basado en los hechos, basado netamente en algo que se puede confirmar y comprobar. Y no fue netamente así en los relatos antiguos. Especialmente si tomas en cuenta que al principio los relatos que vemos en los primeros 5 libros uh, eran pasado, pasaron de generación en generación oralmente. Entonces se pierden muchos detalles en este tipo de transmisión de los relatos. Entonces, netamente. Entonces, acabamos de ver la película Los 10 Mandamientos, que salió en los últimos años de 50 creo, o 60, años 60. Entonces, uh, y al final del libro, al final de la película, Moisés, último acto, da un rollo a Aarón y dice, estos son algo que yo escribí, ¿no? Entonces, no creemos que exactamente así, pero uh, son llamados los libros de Moisés. Entonces, tienen que haberse escrito probablemente en los tiempos de, del desierto que vemos en el libro de Números. Entonces, vamos a ver esto en algunos tiempos. Entonces, regresamos a Génesis. Hemos llegado a Abraham. Nació Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Um, uh, Capítulo 22, un capítulo súper importante, es cuando empieza el capítulo, dice, Dios habló con Abraham y dice, toma a su hijo, Isaac, tu único hijo que tú amas, y llévalo a una montaña que te mostraré y sacrifícalo. Entonces un relato, entendemos que este relato es simbólico, uh, uh, netamente profético, porque habla exactamente al sacrificio de Jesús. Netamente porque todas las cosas en este relato uh, se, se traducen exactamente a lo que hizo Jesús. Entonces, el Padre, el Hijo, el sacrificio, el lugar, el mismo lugar. Entonces, si seguimos adelante, tenemos en capítulo 24 el nacimiento, no el nacimiento, el casamiento de Isaac con Rebeca. Entonces, Rebeca recuerde lo que sucedió. También un relato súper profético de cómo envió un siervo para buscar
esta mujer y que regresó y se casó con Isaac. Entonces, ya cambia el relato desde capítulo 24. El enfoque es Isaac. Ok, Abraham no, ya no es el enfoque. De hecho, en unos capítulos muere Abraham. Entonces Abraham muere y ahora el relato está enfocado en la vida de Isaac. Isaac recibe las mismas promesas que, que recibió Abraham. Es muy importante saber esto, ah, que Dios habló las mismas promesas a la siguiente generación, dando a entender, porque recuerdes que Abraham tuvo otro hijo, y este no era, el otro hijo es el esfuerzo de la carne, no es el hijo de la promesa. Entonces Isaac recibe la promesa. Entonces Isaac luego en capítulo 25, siguiente capítulo, el capítulo empieza con la muerte de Abraham y con, déjame cambiar esto, un momento aquí. Ahí está. Ya no hay sonido. Ok. Uh, entonces, lo que pasa es, muere Abraham, capítulo 25, muere Abraham y nacen los gemelos, Jacob y Esaú. Entonces, yo creo que terminamos la última clase en esto, hablando de este nacimiento. Entonces quiero que vayan a sus notas. A ver, ¿dónde está? Ok, estoy aquí. Muy bien. Estamos en... ¿qué página? Aquí. No dice página, pero estamos donde sí, Génesis capítulo 27 a 35, la vida de Jacob. Entonces estamos publicando ya de Isaac a Jacob. Okay, ¿cuál es el resumen de su vida? Dice nacimiento de Jacob a su temprana edad. Dice Rebeca, la madre de Jacob, fue sanada de esterilidad a través de la oración. Entonces, dice en Génesis 25 que Jacob luchó con su hermano en el vientre. No sabía. Y puedes ver esto, que la mamá preguntó y capítulo 25, 30 o 23 dice, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos que se dividen desde sus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá el menor. Entonces está profetizado de antemano, y esa es una profecía que Rebeca tomó muy en serio. Entonces había algo destinado, predestinado, esta doctrina de la predestinación tiene mucho que ver con este relato. De hecho, en Romanos capítulo 10, 9 y 10, usa este ejemplo como para explicar la predestinación. Entonces, dice número 3, Jacob recibió la palabra profética antes de su nacer. Jacob nació como gemelo fraterno de Esaú. Esaú fue nombrado velludo porque estaba cubierto de pelo, y Jacob fue llamado el que sujeta el calcanar, o engañador o suplantador, porque sujetó el calcanar de Esaú en el proceso de parto. Nació primero Esaú, pero nació y la mano de su hermano estaba agarrado de su pie. Letra B dice la vida de Jacob. Jacob y Esaú eran completamente diferentes el uno al otro. Muy importante notar esto. Esaú le gustaba el campo y amaba la cacería.
era el favorito de Isaac, el padre, que amaba la casa. Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el hogar con su madre. Rebeca lo favorecía. ¿Ok? Entonces, favorito de, de Isaac y favorito de Rebeca. ¿Ok? Los pone en contra, ¿verdad? ¿Ok? Dice, Jacob convenció a Esaú a negociar su primogenitura. Este es un capítulo 25 todavía. Entonces perdió Esaú sus derechos de primogénito. Vamos a explicar esto en un momento. Entonces, él los sorprendió a Esaú en un momento débil, que tenía hambre, tomó ventaja de su hermano y de una forma robó los derechos. Número 4, Jacob y Rebeca engañaron a Isaac para así obtener una bendición. Ese es capítulo 27, estamos brincando. Entonces, Esaú descubrió lo que Jacob había hecho. Uh, Vamos a entrar en esto un momento. Jacob se vio forzado a huir de Esaú a la casa de Labán. Labán era un pariente, ¿ok? Entonces huyó. Entonces, después que se descubrió, y realmente para entender esto, en capítulo 27, leemos aquí, dice Isaac ya, Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, hijo mío, le dijo, aquí estoy. Como darás cuenta, ya estoy muy viejo y cualquier momento puedo morir. Toma pues tus armas, tu arco, tu flecha, y ve al campo y cázame algún animal. Prepárame luego un buen guiso como a mí me gusta y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Entonces piensa que está a punto de morir. Vemos más adelante que no murió pronto en esto, pero esta fue la idea. Esaú, ven porque quiero declarar mi bendición sobre ti. Entonces, lo que pasó es que Rebeca escuchó y adelantó con su hijo Jacob. Se tramaron de una manera tomar la bendición que Isaac quiso dar a Esaú. Entonces, es interesante que madre e hijo hicieron esto. Entonces, sabemos que voy a leer en capítulo 27 más adelante, dice, Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con esas palabras, el olor de mi hijo es como el de un campo, bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, riqueza de la tierra, trigo, vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, ante ti se inclinan naciones, que seas el Señor de tus hermanos, y ante ti se inclinan los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga, bendito el que te bendiga. Esa es la bendición que Jacob tenía. Que el padre pensaba que estaba declarando sobre Esaú. ¿Ok? Y cuando llega, Esaú dice, ¿qué pasó? No tienes una bendición para mí. Y eso es lo que pasó. Dice, Esaú insistió. Estoy en versículo 38. Dice, ¿acaso tienes una sola bendición para Padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo, vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientas, te librarás de su opresión. Entonces, vemos aquí una fuerte división familiar.
no tenemos como pistas de que hubo tal división antes, pero basado en esto, ah, este mismo capítulo, huye, huye. Jacob se escapa, piensa que su hermano lo va a matar. Entonces, luego tenemos entonces lo que sigue aquí. ah, sale Jacob y en capítulo 28 tiene su primer encuentro con Dios. Primer encuentro en Betel. Betel significa casa de Dios. Entonces es un lugar conocido, un lugar de encuentro que tienen con Dios. Y realmente ese es cuando empieza Jacob su propia relación con Dios. Es algo realmente interesante porque tuvo varios encuentros con Dios. No creo que en este momento todavía sería lo que llamaríamos nosotros nacido de nuevo, que todavía no está como completamente convencido Jacob, pero tiene su encuentro con Dios, va a Parán Aram, donde vive Labán. Labán, uh, él llega ahí, es un soltero, llega ahí, es un hombre ya maduro, pero soltero, y llega ahí, se enamora con Raquel. Raquel era una mujer muy hermosa y Labán lo engaña de cierta forma que dice, por 7 años si trabajas te doy esta niña mía para esposa. Entonces trabaja 7 años y dice que fueron fáciles porque estaba tan enamorado. Los 7 años pasaron así y se casó y fue engañado en su noche de bodas y se le entregó a Lea. Lea no era tan bonita, entonces le pasó la noche con Lea y despierta en la mañana y se da cuenta de lo que sucedió. Yo siempre digo, ¿qué pasó en esto? ¿No? Que no se da cuenta quién está borracho o tan oscuro que no sabe qué está pasando, ¿verdad? Pero trabaja otros 7 años y tiene entonces 2 esposas. Entonces, siguiente relato realmente son los hijos de, um, de Jacob. Y nos tenía hijos con Lea y luego Raquel no podía tener hijos, entonces estoy viendo aquí, entrega a su criada Zilpa, empieza a tener hijos con Zilpa, y luego Lea entrega su criada, estoy viendo, yo tengo una lista de todos, pero final de todo, Dios concedió que tuviera dos hijos a Raquel. Y porque Raquel era la esposa amada, realmente este fue el corazón de Jacob. Raquel nos tuvo dos hijos. Dos hijos que eran Benjamín y José. Entonces, José primero y luego Benjamín. Entonces, ya cuenta la historia, porque hay una historia aquí que vamos a brincar bastante, estamos brincando. Después de todo esto, Dios empieza a bendecir a Jacob. Tiene sus 12 hijos, está creciendo, su riqueza está creciendo. Dios lo hizo bendecir, a prosperar en este tiempo.
está muy prosperado, decide separarse de Labán. Labán era un hombre siempre buscando la ventaja y de cierta forma engañando, pero Dios bendijo sobrenaturalmente a Jacob. Entonces, él decide regresar a Canaán. Entonces, este es el problema, porque cuando regresa sabe que va a tener que enfrentarse con Isaú. Entonces, un um, gran momento en la vida. Entonces, el capítulo 32 ya está en viaje a regresar a Canaán. Y cuando va a cruzar el río, lo que él hace, como un cobarde, la verdad, es que envía a todo su ganado y toda su familia enfrente, sus mujeres enfrente, él se queda atrás y se queda atrás solo y tiene una lucha con, con el ángel del Señor. Y ese es un relato muy, muy interesante aquí en capítulo 32. Dice, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó sus dos esposas, dos esclavas y sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que había cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le desplocó mientras luchaban. Entonces el hombre dijo, suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob. Respondió entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y cómo te llamas? Le preguntó. ¿Por qué me preguntas cómo me llamo? Respondió. Y ese mismo lugar le bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Entonces, este es uno de los encuentros más importantes que tiene, porque dice luchó con Dios, probablemente esa es una cristofanía, Jesús mismo está ahí luchando con Jacob, y están luchando, puedes imaginar la lucha, y dice no podía vencerlo, porque no sé, era un hombre tenaz, un hombre que no iba a dejar, y dice no te suelto hasta que me bendigas. Entonces, ese es cuando recibió el nombre Israel. Entonces, el resto de la Biblia, cuando dice la palabra Jacob o Israel, es intercambiable. Está hablando del mismo persona, realmente a la misma nación desde entonces. Pero Israel quiere decir literalmente lucha con Dios. Lucha con Dios. Es el significado del nombre que Dios le había dado. Entonces cruza el río, tiene un encuentro con Isaú, todo va bien, todo está perdonado. Y desde entonces están en Canaán el resto de su vida. Jacob, en capítulo 25, vuelve a Betel. Betel es el lugar, ok, como un lugar sagrado. Entonces, dice quiero leer lo que dice aquí. Dice, versículo 9, cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo. Con las palabras, tu nombre es Jacob, pero no te llamarás así. Desde aquí, de aquí en adelante, te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Dios añadió, yo soy el Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo, multiplícate, de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, te lo doy a ti también, a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había
hablado con Jacob. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre él una libación y ungió con aceite, y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. Ok. Este es donde realmente llamo el nacimiento de nuevo de Jacob. Es cuando él recibió la promesa y él hizo un pacto con Dios. Y este acto que está aquí es el pacto que hizo con Dios. Entonces, muy bien, descendientes de varias naciones están en capítulo 36, 37, empieza el nuevo parte de, del libro de Génesis, que se enfoca en el cuarto hijo, cuatro hombres. Recuerdas que hay cuatro eventos y cuatro hombres, ¿ok? No. Abraham, Isaac, Jacob y el cuarto es José. Entonces, José empieza en 37, empieza con sueños. Primero, vamos a ver aquí. A ver, antes de brincar. En número 5, Romanos. Ok, antes de brincar a José, quiero decir algo aquí. Dice, ¿por qué amaba Dios a Jacob? Dice, había cosas en Esaú que Dios odiaba. Menospreciaba su primogenitura. Se casó fuera de la familia de Dios. Había cosas sobre Jacob que Dios amaba. Se apasionaba por la primogenitura y se apasionaba por la bendición. Y realmente dice aquí por su promesa Abraham y por gracia. Por gracia, porque tal vez no hay una razón exacta por qué, por gracia. Pero había una profecía, tienes que recordar, que Rebeca había recibido una profecía. Dice que el mayor servirá el menor. Entonces, realmente en todo esta parte sabemos que Dios estaba cambiando la historia según el plan y propósito que él tenía. Entonces, ¿cuáles son algunas cualidades interesantes de la vida de Jacob? La naturaleza irrevocable de la palabra de bendición. Entonces, ¿recuerdas cuando Isaac puso su mano sobre Jacob y declaró esta bendición? Dice que es irrevocable. Cuando llegó Esaú y dijo, ¿qué pasó? Esta bendición es para mí. Y Jacob dijo, no, esta bendición lo llevó tu hermano. Letra B dice, el deseo de Jacob era de conocer el nombre del hombre con el cual él luchó. Dice, ¿cómo te llamas? Y aquí dice que no le dijo cuál era su nombre. Entonces vemos la bendición también de Jacob en tierras de Labán, cuando Dios lo bendijo. Entonces, dice aquí cómo viene la línea del Mesías por la línea de Jacob. Entonces, vemos aquí, de hecho, aquí está la lista de los hijos y de quién nació. De Lea, los primeros 4, de Bilha, los siguientes 2, de Zilpa, los siguientes 2, de Lea, y finalmente José y Benjamín. Dice, ¿por qué terminó Judá siendo la línea de Mesías? ¿Por qué no era Rubén? ¿Por qué no era el primogénito? ¿Por qué era? Entonces, dice porque sus hermanos mayores se descalificaron ellos mismos y porque él no se descalificó. Entonces, ¿cómo se descalificaban? Estamos en número 3. Caín. Entonces está bien. Rubén, letra D. Ok, estamos brincando. Rubén, el primogénito, se descalificó por pecado sexual con la concubina de su padre.
Génesis capítulo 35. Rubén se redimió algo por su relación con José. Entonces, no estoy aquí. Ok. Dice, convenció a sus hermanos no matar a José, hizo esfuerzo para rescatar a José de la cisterna. El primogénito de Judá. Onán es siguiente al primogénito. Dios estaba molesto con él porque no estaba dispuesto a honrar a su hermano y hacer lo que era mejor, los intereses de su hermano. Entonces, tenemos aquí, regresamos a la lista. Rubén, Simeón, Leví. Ok. No sé si dice por qué Simeón, pero Leví fue descalificado cuando más adelante en la historia, ok, no tanto en esta historia, pero podemos ver más adelante que Leví fue descalificado cuando cuando pusieron el ídolo, cuando salieron de Egipto. Entonces estamos hablando de siglos adelante. Entonces Dios puede ver a través de la historia. Y Judá nunca se descalificó. Muy bien. Vamos a... Número 5 dice cómo se destruyeron esos derechos, privilegios entre los 12 hijos. Letra A, el sacerdocio fue dado a Leví. El cetro y la semilla fueron dados a Judá. La doble porción fue dado a José. La bendición de los descendientes de naciones fue también dado a José. Entonces, estamos ya en 37 en las notas también. La vida de José. ¿Ok? ¿Cuál es el resumen de la vida de José? Vamos a correr rápido en esto. Dice, el nacimiento de José fue a su edad y su edad temprana, José, hijo de Raquel, la esposa amada. Por eso se llama en la vida el primogénito. Ok, primogénito de Raquel. José fue amado por Jacob más que todos sus otros hijos. Ok, ese es el primer versículo de capítulo 37. Fue tratado con preferencia por Jacob, dándole un manto especial. José trataba con sus hermanos, pero los espiaba para Jacob. Ok. Era un espía de su padre. Ok. José era odiado por sus hermanos. Ok, este es los primeros 4 versículos. Ok, un trato preferencial del padre. Tiene el escuincle es el más joven de la familia y es obvio que el papá lo ama. Entonces más que a los otros. Luego empieza a tener sueños. Los sueños hablan de algo que va a suceder en el futuro, que toda su familia va a inclinarse delante de él, como dice, él fuera como el más importante. Y fue traicionado por sus hermanos. Este es todo en capítulo 7. Fue enviado, entonces finalmente llegó a Egipto. Está en la casa de Potifar, capítulo 39. Dios sigue bendiciendo su vida, prospera su vida. Llega a ser el capataz de la familia, el mayordomo, la familia de Potifar. Y sabemos lo que sucedió cuando la esposa quiere tener relaciones sexuales con él y él resiste. Y por resistirla, finalmente cae en la prisión. Entonces está en la prisión, pasa diferentes cosas. Es cuando vemos el desarrollo de su don profético, porque los sueños que tenía al principio eran proféticos, entonces obviamente tiene este don profético.
y profetiza sobre el copero y el panadero, dos fines completamente diferentes, pero ciertos. Dice que el copero regresó a servir al rey. En esto el rey tiene sueños y no les puede explicar. Ah, el copero finalmente recuerda a José, y José llega y termina en capítulo 41 siendo el gobernador de todo Egipto, que era un imperio realmente importante en aquel tiempo. Entonces, a través de esto, uh, suceden las cosas, vemos a Dios planeando todo esto para que haya un tiempo de sequía, no hay alimento. Los hermanos de José que están en Canaán van a Egipto para negociar, para tener algo para comer. Y en esto vemos estos encuentros que, um, que José se da cuenta inmediatamente quiénes son, ¿verdad? Ellos no lo reconocen. Y entonces vemos que finalmente él engaña a sus hermanos y llega finalmente a revelarse, porque regresaron finalmente con el hermano. Entonces, dice aquí, de hecho voy a leer el relato al final, porque creo que es importante aquí. Dice, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así ordenó que salgan todos de mi presencia. Ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban pasmados, que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Dice versículo 7, por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de este modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí. Versículo 14. Y abrazó José a su hermano Benjamín, comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Muy bien. Entonces, estamos ya resumiendo realmente el último parte del año. Llega toda la familia a Egipto. Entonces, llega aquí, habla un poquito acerca de cómo llegaron a Egipto, toda la familia. En capítulo 49 es un capítulo súper importante en la Biblia, porque Jacob pone sus manos sobre todos sus hijos y los bendice y los profetiza. Y entonces habla de Rubén, luego Simeón y Leví. Dice Simeón y Leví son chacales, sus espaldas son instrumentos de violencia. Maldita sea la evidencia de su enojo. Ok, no es mucha bendición, pero Judá, versículo 8 dice, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos, tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león, nutrido de la presa, se tiende al acecho como león. Aquí dice el versículo 10, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus manos bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey que merece la obediencia de los pueblos. ¿Ok? Bendición hasta mesiánica. Entonces sabemos que eso es súper importante ahorita.
Entonces, ¿por qué Jesús es el león de la tribu de Judá, verdad? Entonces, es más interesante también porque habla otras cosas y luego llega al versículo 22. José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Saqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes. Um, Gracias a Dios fuerte de Jacob, el pastor de roca de Israel. Gracias a Dios de tu Padre que te ayuda. Gracias a Todopoderoso que te bendice con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que las que de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas, que descansan estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre el frente del escogido entre sus hermanos. Entonces, la mayor bendición de todos los hermanos recibe José. Sí, increíble la verdad al final, porque este fue el hijo que amó más. Entonces, realmente interesante. Aquí termina el libro uh, de la muerte de Jacob y finalmente um, capítulo 50 termina con la muerte de José. Entonces, así termina. ¿Ok? Ya todos están en Egipto y esto es el fin de la historia de Génesis. Ok, una bendición sobre dos hermanos principales, que es Judá y José, principalmente. De hecho, el último hijo, Benjamín, recibe una maldición. Entonces, este llegó a ser, una de las tribus que casi desapareció. La verdad, casi. No logró salirse muy bien. Entonces, vamos a brincar, entonces, al libro de Éxodo. Éxodo. Entonces, libro de Éxodo, libro que sigue con la historia de pueblo de Israel. Entonces, recuerde que Génesis termina con la familia de Jacob, tu familia. Yo creo que dice que son 72 personas que ya viven en Egipto. Ah, José todavía es el que manda. Entonces los pone en un lugar favorecido ahí y empiezan a prosperar y empiezan a multiplicarse. Y están en un lugar de abundancia. Están bajo la bendición y protección del rey. Y Éxodo tiene su nombre porque cuenta la historia como Dios los saca, los hace salir de Egipto. Porque lo que empieza en el libro de Éxodo, empieza relatando los últimos pasos del libro de Génesis. Okay, habla de los hombres, uh, de la familia de Jacob, que están ahí, dice, versículo 5 dice, en total los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, tal grado que se multiplicaron y fueron haciéndose más y más poderosas. El país se fue llenando de ellos, pero llegó a poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Él dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando, se estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Entonces, fue así como los egipcios pusieron a capataces para que oprimieran a los israelitas, les impusieron trabajos forzados,
tales como los edificar para Faraón las ciudades de Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaron. ¿Ok? Entonces, cuenta una historia aquí. ¿Ok? El Éxodo. ah, ah, quiero darles el mm, croquis, otra palabra, pero el resumen del libro en tres partes. ¿Ok? Tres partes. Primeros 18 capítulos tienen que ver con el Éxodo. ¿Ok? Del 1 a 18, de 19 a 24, tiene que ver con la ley. Y de 25 a 40 tiene que ver con el tabernáculo. Entonces, ese es el resumen del libro. Tres partes: el Éxodo, la ley y el tabernáculo. Entonces, tres divisiones en el libro. Entonces, empezamos con el primer parte del libro, los primeros capítulos. Ok, el primer capítulo es prácticamente una introducción. Ok, introduce la escena de que los israelitas están en Egipto, se han multiplicado, se han prosperado, pero luego se multiplicaron a tal grado que los mismos egipcios los vieron como una amenaza y lograron esclavizarlos. Entonces, llega entonces un orden del rey de matar a los hijos, matarlos cuando nacen. Tenían que matarlos. Entonces, sabemos que las parteras entonces no estuvieron de acuerdo, entonces hicieron todo para preservar la vida de los niños. Y en esto uno de los que nacieron fue un niño, un niño que fue puesto en una canasta en el Nilo. Entonces dice aquí, en eso la hija de Faraón bajó a bañarse en el Nilo, sus doncellas mientras tanto se pasaban. De pronto la hija de Faraón vio la cesta entre los juncos, ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija de Faraón abrió la cesta, vio ahí adentro un niño que lloraba, la tuvo compasión, pero aclaró que se trata de un niño hebreo. Entonces la hermana del niño preguntó entonces a la hija: ¿quiere usted que vaya y llame una nodriza hebrea para que críe al niño? Ve, llámala. La muchacha fue y trató a la madre del niño, y la hija de Faraón dijo: llévate este niño, críamelo, te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó la hija de Faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, porque yo lo saqué del río. No, que el nombre de Moisés significa esto: sacar, entonces sacó del río. Entonces, muy bien. Aquí, capítulo 2, vemos, hay mucha historia aquí que no se cuenta, ¿ok? Porque hay historias seculares que dice que Moisés creció ahí en el palacio, creció protegido, fue reconocido como un hijo verdadero de esta mujer. Si busca, no tenemos tiempo ahorita, pero sabemos quién era, sabemos el nombre exactamente de todos esta familia, quién era el faraón, quién era la hija del faraón. Sabemos que históricamente atinan exactamente, saben cuándo fue, aproximadamente por la historia de los reyes de Egipto. Entonces, crece Moisés, dice que fue poderoso como militar,
como a frente de los ejércitos de Egipto. Tenía mucho éxito. Ah, todo apuntaba que iba a ser el siguiente rey de Egipto. Y en esto Dios le mueve y finalmente huye de Egipto. Entonces va um, a un lugar que se llama Madián. Madián es un lugar en Sinaí, hoy en día Sinaí. Entonces vemos dónde estaba Madián. Entonces ahí se casa, ok. Si estamos aquí viendo, uh, viendo la historia, uh, Ma- Moisés en capítulo 2 escapa de Egipto, va a Madián. Uh, en Madián, en capítulo 3, ya están brincando mucho tiempo, ¿ok? Porque dicen que tenía 40 años cuando salió de, de Egipto. Entonces pasó muchos años, se casa, um, tiene algunos hijos, um, y luego en capítulo 3 tiene un encuentro con Dios. El encuentro con Dios es muy importante. Ve una zarza que arde, que está en llamas, pero no se consume. Entonces se trata de una, un espectáculo y se acerca Moisés y es cuando Dios dice, quita tus sandalias porque donde estás es tierra santa. Um, Dice, yo soy el Dios de tu padre, soy Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Dice, al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pero tuvo miedo en mirar a Dios. Los más adelante dice, pues Dios habla y dice, te voy a enviar. Dice, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de israelitas y he visto también cómo los opriman los egipcios. Así que desponte a partir, voy a enviarte a Faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés dijo, ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón y sacar a Egipto? Dios dice, yo estaré contigo. ¿Ok? Te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. ¿Ok? ¿Dónde llegaron al final del Éxodo? Llegaron a esta misma montaña. ¿Ok? ¿Está bien? Pero Moisés insiste. Supongamos que me presento ante los israelitas. Les digo, el Dios de tus antepasados si me preguntan cómo se llama, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces, además le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Y este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. ¿Ok? Entonces aquí está Moisés. Finalmente Dios dice, tú vas a regresar y vas a liberar a mi pueblo. Entonces vemos aquí el llamado de Dios, capítulo 3, capítulo 4. Dios sigue, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago? ¿Qué hago si no me creen? Ni me hacen caso. ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó al Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjalo caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob, me ha
me he aparecido a ti. Llévate la mano al pecho, ¿ok? Y está dándole señales, ¿ok? Esas señales, ¿ok? Ah, más adelante dice, versículo 10. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy. Te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho hablar, ¿ok? Entonces, es cuando dices, Señor, insistió Moisés, le ruego que envíes a alguna otra persona. Eso es, obviamente Moisés no quiere, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se alegrará en el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca y yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por medio, no por mí, como si le hablara yo mismo. Pero no olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Entonces, con esto regresa a Egipto. ¿Ok? Capítulo 4 ya. Capítulo 5 tenemos el comienzo de, de todo el confrontación con Moisés, con Faraón. ¿Ok? Um, realmente lo que pasa es que llega uh, y se encuentra con Faraón y dice, el Señor dice esto, deja ir mi pueblo para que me rinde cuentas. Esa es la palabra clave. Deja ir a mi pueblo para que me rinda cuentas. Entonces, me rinda culto, perdón. Deja ir mi pueblo, deja ir mi pueblo. Y hay 8 veces que Moisés lo hace, exactamente así. 8 peticiones, ¿ok? Y 8 veces el faraón niega. Y sobre esto hay 10 diferentes juicios, ¿ok? Plagas, juicios sobre el pueblo de Israel. Y no tenemos tiempo para explicar, pero estos 10 plagas se tratan de, de la idolatría que está en Egipto. Las 10 plagas tratan de 10 diferentes ídolos o dioses que tenían en Egipto. Entonces, primero el río Nilo es uno de los dioses, ¿no? Y hacen culto y hacen sacrificio hasta para el dios del Nilo. Entonces, casi es como madre tierra. El río Nilo eran como madre tierra para ellos, que traía vida. Entonces, vamos aquí a ver lo que sucedió. Entonces, capítulo 12 realmente es el capítulo clave del libro. Capítulo 12 se trata de la Pascua. Ok, la Pascua viene junto con el último juicio de Dios, que es la muerte de los primogénitos en todo el país. Entonces sabemos lo que es. La Pascua se trata de traer una, un cordero en la casa. De hecho, da instrucciones. Um, dice el versículo 4. El versículo 3 dice, hablan con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa.
Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean las raciones de cordero que se necesitan según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja debe ser un cordero o un cabrito, un solo año, sin defecto, que cuidarán hasta el 14 de mes, el día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de su sangre, la hundirán en los dos postes y el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. ¿Ok? Y se comerán a cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y de prisa. Se trata de la Pascua del Señor. Dice más adelante, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Más adelante dice, no salgan de la casa para nada. Entonces, vemos en este capítulo como Dios ejecutó su juicio sobre la nación de Israel, no, de Egipto, perdón. Lo mató a los primogénitos. Parón finalmente dice, váyanse, salen finalmente en capítulo, final del capítulo, dice, los israelitas partieron de Ramsés en dirección a Sucot, sin contar a las mujeres y los niños, eran unos 600,000 hombres de pie. Ok, y entonces salieron esta gran muchedumbre. Estiman 2 a 3 millones de personas así saliendo. Y van rumbo al mar. Capítulo 13, llegan finalmente al mar Rojo. Ok. Dice, los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José. Llegan a Mar Rojo, capítulo 14. El ejército de Egipto los sigue. Ok. 14 los están siguiendo perseguidos. Primeros parte del capítulo. Capítulo 14 de 13. 13 en adelante. Vamos a leer un poquito aquí. Estamos 14, capítulo 11, versículo 11. Dice, entonces lo reclamó a Moisés, ¿acaso no hubiera sepulcros en Egipto que nos sacase de allí para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros para que nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferiríamos servir a los egipcios. Mejor nos hubieran sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Esos egipcios que os ven, jamás volverán a verlos. ¿Ok? Dice aquí, versículo 19. Entonces el ángel del Señor que marchaba frente de Israel, del ejército israelita, se dio vuelta y fue a sitiarse detrás de ellos. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó de su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas durante toda la noche. La nube fue
fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esta noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron, los israelitas lo cruzaban sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Dice, los egipcios lo persiguieron todos, los caballos, carros de Faraón y todo su jinete entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Entonces ya pues cayeron muertos en el mar. ¿Okay? Gran liberación. Mira, toda esta historia es simbólico. Todo tiene simbolismo muy fácil de entender. Egipto representa el mundo. El rey de Egipto representa a Satanás. Obviamente, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Moisés es el libertador. Lo representa a Jesús, el libertador, el que los rescató de Egipto. Hay muchas maneras de ver este simbolismo que no vamos a tomar el tiempo para verlo. Entonces, el cántico de Moisés, de hecho, este cántico se llama el cántico del mar, el primer cántico que vemos en las escrituras, que habla de esta liberación. El otro cántico de Miriam. Entonces, llegan aquí, hay unos capítulos que hablan del viaje del mar hasta Madián, hasta la montaña santa de Dios, y cómo Dios empezó a alimentarlos, cómo sacó agua de la roca. Hay una visita de Jetro a Moisés. Es algo interesante, es capítulos interesantes en cuanto al liderazgo, porque Jetro dice, estás loco, porque tú estás haciendo solo el trabajo del liderazgo. Es cuando se dividió el trabajo y se formó el equipo. Jetro dice, versículo 17, dice, no está bien lo que estás haciendo, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que te voy a dar y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarles los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y designan los jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que fungen como jueces de tiempo completo, atendiendo a los casos sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Ok. Un ejemplo es cómo se organizó entonces el pueblo de Israel desde este entonces. Entonces llegan a la siguiente parte del libro de Éxodo. Ok. Antes de hacerlo, quiero dar un resumen de esto. ¿Qué significaba esta libertad? Ok. Para Israel, nueva vida, nueva libertad, nueva comunión con Dios y seguridad. Okay. Realmente simbólicamente habla de la salvación de cualquier persona, salvación de naciones, pero la salvación de cualquier persona. Nos saca de Egipto, nos da nueva vida, nueva libertad,
comunión y seguridad. Esa es la salvación, ¿ok? ¿Qué significaba para Egipto? Que es fútil uh, la idolatría y el pecado, que es imposible resistir a Dios. Ok, Egipto obviamente habla del mundo, de la carnalidad, de un príncipe que tienen, que gobiernan por la fuerza, persecución del pueblo de Dios, esclavitud. Esta es la idea del Egipto, vivir en esclavitud. Uh, uh, ¿qué nos dice acerca de Dios? Esta historia del Éxodo, ¿ok? Tiene poder y soberanía. Es un Dios de juicio, es un Dios de gracia, es un Dios de poder. Es un Dios que guía, es un Dios de provisión, es un Dios fiel, es un Dios que está siempre con nosotros. Entonces, todo esto habla de esta historia. Entonces, hay una comparación muy fuerte entre Éxodo, la historia de Éxodo, y la salvación del Evangelio. ¿Ok? Casi es la historia del Evangelio. Vamos a brincar en algunos libros más, porque Josué, es el libro de la conquista, habla de otra cosa que está muy parecido a la vida cristiana que tenemos, ¿ok? Después de la salvación. Entonces, muy bien. Parte 2. Ok, recuerdes que la primera parte del libro es el Éxodo, del capítulo 18. 19 a 25 habla de la ley. Y la tercera parte habla del tabernáculo. Entonces, la ley, tenemos aquí, 19 llegan a Sinaí, y capítulo 10 es uno de los dos lugares en la Biblia que vemos los 10 mandamientos. Aquí son los 10 mandamientos. Que Moisés sube al monte, recibe estos 10 mandamientos, regresa. También en Deuteronomio vamos a tener estos 10 mandamientos a la vez. Vamos a ver cuando llegamos a ese otro lugar en la Biblia donde están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos forman la primera parte de lo que llamamos la ley moral. La ley moral. Y esta ley moral es una ley que, como sigue en pie, es una ley moral universal. No tiene que ver con un lugar específico, un tiempo específico o para un pueblo específico. ¿Ok? Aquí tenemos, no voy a leer todo, pero dice: yo soy el Señor tu Dios, te saqué de Egipto, no tengas otros dioses además de mí. ¿Ok? 1. No hagas ningún ídolo. 2. ¿Ok? Más o menos dice: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. 3. Honra a tu padre y madre. 4. ¿Ok? 10 mandamientos. Leyes que recibieron ahí. ¿Ok? Entonces, capítulos 21 habla de diferentes situaciones entre amos y siervos, habla de daños físicos, de leyes sobre la propiedad, capítulo 22, prácticas prohibidas. Luego en capítulo 23 empieza a hablar acerca de diferentes días festivos nacionales. Capítulo 23 habla de fiestas anuales, leyes sabáticas. ¿Ok? Significa esto que no deben de hacer ningún tipo de trabajo en el sábado. ¿Ok?
Entonces, llegamos a capítulo 24. Capítulo 24. Ratificación del pacto. Este pacto se llama el pacto mosaico. El pacto el pacto mosaico habla de la ley que Dios está poniendo sobre la nación. Entonces, este pacto, Jesús habla mucho de este mismo pacto. De hecho, hay dos pactos que van en oposición, ¿ok? Y cuando habla el Nuevo Testamento acerca del viejo pacto, está hablando de este pacto, exactamente, este pacto que Dios hizo con la nación de Israel, el pacto mosaico, porque es la ley. Pacto mosaico es la ley, hay que cumplir la ley, ¿ok? Hicieron este pacto. Lo que sigue aquí son otras explicaciones, ¿ok? Dice aquí, voy a leer. El pacto abrámico fue fundado por la fe y siguió vigente por la fe. El pacto mosaico no tenía la idea de cambiar esto. No, el pacto abrámico, ok. Estamos hablando de lo que hizo con Abraham. ¿Cómo vivimos el pacto abrámico? Por la fe. Ya lo vimos. Ya lo habíamos visto. Por la fe. Dice, el pacto mosaico no tenía la idea de cambiar esto. Fue la reacción mala de la gente lo que les trajo la maldición de la ley, intentando establecer su propia justicia. ¿Por qué la ley entonces? Número 1, para proveer un estándar de justicia moral. Que la ley estableció el estándar. ¿Qué es lo que tiene que cumplir? ¿Okay? Para exponer e identificar el pecado. Ajá. 3, para revelar la santidad absoluta de Dios. 4, luego para contrastarlo con el amor y la gracia de Dios en Jesús. Número 5, la ley fue añadida al pacto abrámico hasta llegar a la promesa. Número 6, la ley no anula el pacto abrámico. Y 7, porque Israel no lo tomó por fe, llegó a ser una maldición para ellos. Llegó a ser una maldición para ellos. Israel quebrantó constantemente el pacto de la ley. Constantemente. Trayendo maldición sobre sus propias vidas. Lo hicieron individualmente, pero como nación especialmente rompieron 4 cosas. 4 cosas principales. El año sabático. Significa que cada séptimo año no hay que trabajar. Lo rompieron. De hecho, parte de la maldición que cayeron sobre ellos, castigo, fueron contados sobre cada año sabático que no habían respetado. El año de jubileo es cada 50 años. ¿Ok? Hicieron pactos con otras naciones que fue prohibido y la idolatría. Idolatría. En los de 10 mandamientos, los primeros 2, no tienes otro Dios y no hagas ídolos. Entonces lo quebrantaron. Entonces, la ley, mira, esta es la ley, lo que podemos llamar la ley moral que tienen aquí, ¿ok? Y la tercera parte de este libro tiene que ver con el tabernáculo. Ok, capítulo 26 en adelante dan muchos detalles sobre el tabernáculo, sobre el diseño exacto del tabernáculo. Y queremos ver que este tabernáculo es simbólico, es profético, es típico, son tipos, todo, los colores, las dimensiones, cómo estaba organizado, porque entras con el altar y luego el lavamanos, luego el altar y luego el lugar santo y el lugar santísimo y
No voy a explicar esto porque Andrés y Diana van a hacerlo en su clase, cómo entramos a la presencia de Dios, ¿ok? Capítulo 28 habla de sacerdocio, capítulo 29 habla de cómo los sacerdotes tienen que consagrarse, uh, y luego capítulo 40 finalmente um, finalmente hacen el tabernáculo al final. Mira, hay muchas cosas acerca de sacerdotes y cómo se tenían que prepararse, y cómo se podían levantar y muchos detalles aquí acerca del tabernáculo que finalmente vemos que ah, lo hicieron. um, Moisés mismo lavó y ungió al sacerdote Aarón y sus hijos, los preparó, lo que hicieron el tabernáculo. Moisés lo inspecciona y uh, al final, quiero leer al final de Éxodo, dice, ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas se levantaban en campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube a la vista de todo el pueblo de Israel. Entonces, así termina. Entonces, ¿qué nos dice esto? Okay, el tabernáculo, el arca, okay, todo lo que es, porque no explicamos como todo lo que hay ahí. Muchos detalles. De hecho, no hay otro lugar en la Biblia que contiene tantos detalles de construcción como el tabernáculo. Y Dios dice, edifícalo según el diseño, ¿ok? Y el diseño de Dios tiene mucho que ver con un mensaje espiritual, cómo nosotros podemos estar con Dios. Porque, ¿qué es el plan de Dios aquí? El plan de Dios es que hay un pueblo terco, un pueblo desobediente, un pueblo que está pecando, pero hay un Dios santo en el otro lado que quiere convivir con ellos, quiere tener una relación con ellos. ¿Y cómo pueden hacerlo? Entonces Dios hizo una manera. Primero, hay una ley que tienen que cumplir. ¿Ok? Dios sabía que eran incapaces de cumplirlo. Entonces, el otro lado hay una manera, entonces, para este pueblo pecaminoso pueden ser santificados para poder entonces estar juntos. Dios quería estar con ellos. Entonces, y la prueba de esto es que Dios estaba ahí a la vista. Dice, todo el pueblo podía verlo en cualquier momento. No, no importa dónde están, pueden botear dónde está Dios. Ahí está, ahí está. Pero he pecado, ya no puedo acercarme. ¿Cómo pueden? Entonces trae tu animal, trae tu sacrificio, pídele perdón a Dios. Y Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. uh, porque cada sacrificio siempre está apuntando a Cristo. Entonces, esa es la forma, esa es la manera que termina el libro de Éxodo. No tenemos tiempo hoy para Levítico, entonces yo creo que terminamos ahorita. Siguiente vez vamos a tal vez platicar algunos pensamientos más de Éxodo y terminar con terminar con el libro de Levítico también. Entonces,
bendiciones a ustedes. Nos vemos, creo, en persona la semana que entra. Esta semana estamos en Cuernavaca en un retiro de pastores. Entonces, bendiciones a todos ustedes.